Hola a todos, Dios les bendiga, gracias por dejarnos entrar a vuestros hogares una vez más o en el lugar que nos encuentres. Bienvenidos. Estamos en el segundo mensaje de esta serie instantánea y donde realmente está Jesús en el foco del mundo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a llevar un caminar con Jesús desde el momento en que Él pisó las páginas de la historia como adulto hasta llegar al punto del sacrificio en la cruz y que posteriormente resucitó de la tumba. Como hemos dicho, vamos a hablar un poco acerca de esas conversaciones, de esos eventos más significativos que Él tuvo. Así es que de eso vamos a seguir hablando. Esta tarde tenemos un tema sobre la tentación. Es otro de los episodios donde Jesús enfrentó la tentación. Y sobre la tentación, quisiera hacer una pregunta muy directa y fuerte, quizás en algunos casos. Yo le pregunto a usted en esta tarde, si usted se considera una persona egoísta, o interesada, o desinteresada. ¿Cómo se considera usted? Y probablemente usted quizás no tenga realmente una respuesta muy clara en cuanto a eso. Quizás dice usted, bueno, yo no soy una persona egoísta, soy cristiano, pero no soy una persona egoísta. Bueno, en un momentito más quiero ahondar un poco más en esto, porque una de las cosas que hemos descubierto en lo que se refiere a la tentación, por lo menos eso es parte de verdad en mí, y creo que es verdad en la mayoría de los que me escuchan, y es que cuando hablamos de tentación, normalmente somos tentados a abrazarnos nosotros mismos, abrazarnos a nosotros mismos. Básicamente de eso se trata la religión. Ciertamente la tentación siempre es una invitación a buscar nuestros propios intereses, a buscar nuestro propio yo, a buscar nuestra propia salud, a buscar todo aquello que me beneficie a mí. Por ejemplo, muy pocas veces somos tentados a ser generosos. O a decir, ¿sabes qué? Voy a dar esta mañana para ayudar a una persona, o voy a dar esta tarde para ir a ayudar a mi vecina o a mi vecino a hacer algo, o a invertir en otra persona. Muy pocas veces somos tentados a ser desinteresados o a no buscar lo propio. Y esa es una de las grandes verdades y realidades que usted y yo enfrentamos. Le voy a poner un ejemplo. Ya sea que tú vengas o no vengas a la iglesia. Pero escúcheme, cuando usted, por ejemplo, o venimos más bien a la iglesia, con una actitud de decir, bueno, yo voy a ir a ver qué recibo, a ver qué me dan, a ver qué Dios me da, a buscar mi beneficio, quiero aprender, quiero esto, voy. Entonces, si usted nota que aún en ese proceso de decir, voy a ir a la iglesia, estamos siendo egoístas. Porque no estamos viniendo al culto o al templo con la intención de servir o dar ese día o esa mañana o alguna hora o 40 minutos o 10 minutos para bendecir o para servir a otras personas. Entonces, por lo general, cuando tratamos con la tentación, nosotros vamos a encontrarnos con esta actitud que es totalmente egocéntrica. Y luego Jesús aparece, por ejemplo, y lo asombroso de esto era que, y Jesús es brillante en estas cosas, Jesús viene y dice esto: si vives una vida egocéntrica, eso lo va a decir más adelante y lo vamos a llegar a este punto durante la serie. Si vives una vida egocéntrica, terminarás por lastimarte a ti mismo o perderte a ti mismo o lastimar incluso a otras personas, a otros, quizás a tu familia, quizás a otras personas. Jesús es bien amplio y bien claro en esto, que si nosotros optamos por vivir una vida egocéntrica, terminaremos por lastimarnos a nosotros mismos.
Durante las próximas semanas seguiremos a Jesús desde el momento en que se presentó al mundo como adulto hasta el momento en que Él fue sacrificado en la cruz para con nosotros. Y como hemos dicho la semana pasada, Jesús vino a traer algo completamente nuevo para presentarnos a nosotros algo nuevo. Vino a traer un nuevo pacto, vino a traer un nuevo mandamiento y un nuevo movimiento. Eso es lo que nosotros hemos visto y eso es algo que Jesús vino a traer. Ahora, Jesús viene a traer, como he dicho, a presentar algo completamente nuevo. Un nuevo pacto, un nuevo arreglo entre Dios y la humanidad, un nuevo pacto. No vino a reemplazar un antiguo pacto. Él no vino a fundar el judaísmo. Él no vino solamente a tratar de renovar una cosa. No. Él vino a traer algo totalmente nuevo. Y quizás esto va a sacudir un poco tu historial como creyente. Quizás tienes algún poco de religión en todo eso. Así que Jesús no vino a continuar el judaísmo. Jesús no vino a completar un libro religioso. Jesús no vino a hacer algo, sino vino a introducir algo nuevo. Ahora, la semana pasada nosotros vimos que Jesús fue presentado públicamente por este hombre que todos conocemos, Juan el Bautista, un hombre épico, diferente. Una vez que atrajo esta multitud, Juan el Bautista llamó a la comunidad, a toda la multitud, para que pusieran los ojos a Cristo. Y él dijo, vean. No le dijo a la gente, mire, crean en Él, síganlo o pretendan seguirlo. No. Él dijo, vean, aquí está el Cordero de Dios. Ahora, usted recuerda eso, ¿verdad? Simplemente dijo a su audiencia, a su multitud, aquí está el Cordero de Dios, del cual yo he hablado. Y Jesús aparece ante Juan en la orilla del río. Y es algo interesante en esa interacción entre Jesús y Juan, que Juan acababa de decir que él no era digno ni de desatar la correa de su calzado de Jesús. Y luego viene Jesús y le dice a Juan, quiero que me bautices. Es más, la Biblia dice que Juan trató de disuadirlo porque no quería bautizarlo, y le dice Juan a Jesús, oye, pues ¿cómo? ¿Me estás diciendo que yo te bautice? Si acabo de decir que tú eres mayor que yo, que eres superior a mí, que yo no soy digno ni de desatar la correa de tus pies. Óyeme, eso como que va al revés, esto está al revés. Deberías ser tú el que me bautices a mí, no yo bautizarte a ti. Yo no tengo ni la ética, ni lo moral, ni lo espiritual para bautizarte. Y eso, de alguna forma, es como la primera cosa que vemos contrario a lo que normalmente se hacía en aquel tiempo. Pero Juan, dice la Biblia, trató de disuadirlo. Ahora, porque esto realmente significaba que Jesús estaba poniendo bajo la autoridad de Juan para bautizarse. Pero Jesús dijo, ¿sabes qué? No, Juan, bautízame. Es necesario que tú me bautices porque quiero establecer un ejemplo para mis seguidores, para la gente que viene después, de que hay que bautizarse, toda esta cuestión, ¿no? Entonces, obviamente, Juan lo bautiza y uno dice, bueno, esta cuestión está raro, está al revés. Entonces, esta fue la primera pista sobre la naturaleza invertida de lo nuevo que Jesús estaba introduciendo al mundo. Ahora, así que es un fascinante giro en todo esto. Y en este punto, ahora Jesús es una figura pública. Juan 1:20 habla de esto. Y cuando lo presentan como el Cordero de Dios, y luego en lugar, fíjense bien, en lugar de pararse, pasar 2 o 3 pasos al frente y presentarse ante la comunidad y decirle, aquí estoy, gracias Juan por la introducción, dice la palabra que según el recuento de Mateo, Lucas, Marcos y Juan,
que Jesús realmente desapareció. Inmediatamente Jesús se fue, desapareció al desierto. De hecho, dicen que Dios en realidad fue que lo llevó, lo envió, fue guiado por el Espíritu al desierto. Ahora, esto es sumamente interesante, pero hay más que eso. Escúcheme bien, hay más que eso. Es que el texto dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por la diablas, que viene siendo la palabra en griego para demonios o para el diablo. Dice que fue llevado para eso. Ahora, aquí hablaba del calumniador, del acusador. En nuestras Biblias el diablo, ¿verdad? Se presenta de esta manera. Ahora, fue llevado ahí. Así que, espera. Si no creíste, si usted dice, bueno, ¿sabe qué? Yo sí creo en la iglesia, pero si vamos a hablar acerca del diablo, ahora no estoy esperando que usted crea en el diablo. Si usted no es creyente, no tengo que esperar que usted crea en el diablo. Solamente quiero que se mantenga conmigo y vamos a hablar un poquito acerca de eso para el beneficio incluso suyo y mío. Porque, ahora, hay una cosa que nosotros debemos entender en esto. Que la mayoría de la gente, ¿verdad?, ni siquiera lee la Biblia. Y a veces uno dice, antes hablaba de una literatura antigua, ¿verdad? Y cuando leías una literatura antigua, y que era muy poca en realidad, es más, si conocías algo y decías, ¿sabes qué? Esta literatura dice así, o este artículo dice así, como que agarraba más fuerza lo que ibas a decir. Pero en realidad no había mucha literatura antigua. Era caro para escribir en aquel tiempo y no muchos. Algunos creen que un 80, 90% no sabían escribir. Siempre debe hacer la pregunta, ¿por qué el autor eligió este punto de Satanás tentando a Jesús? ¿Verdad? Esas cosas que uno debe de preguntarse cuando te acercas a la literatura, especialmente a la Biblia. Y por cierto, como dije, no había mucha literatura. Dice, bueno, esta parte sobre la tentación, quiero decirles que no es una lección de cómo vencer la tentación, aunque puedes agarrar hacer algunas conclusiones en medio. Es mucho más que eso. Esto es épico y lo que sucede a continuación es fundamental para la historia de Jesús. Es fundamental, porque Jesús en estos momentos, y como veremos más adelante, Jesús a lo largo de su vida estuvo tentado a optar, escúcheme bien, por las viejas costumbres, en lugar de las nuevas costumbres, en lugar de lo nuevo que él había venido a introducir. Entonces, en otras palabras, la tentación de Jesús no solamente fue en esos 40 días, fue una tentación constante a acomodarse a la forma de los reinos, de las reglas de este mundo. Y Jesús rechazó eso. Ahora, el viejo camino siempre pensaba en sí mismo, la vieja cultura, el viejo sistema. Los reinos antiguos, los reyes antiguos, siempre pensaban en sí mismo, yo primero. Así funciona el reino de este mundo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Y Lucas es interesante. Lucas dice en esta declaración muy importante, esta fue una tentación recurrente de Jesús. El tentado a usar ciertas cosas o usar incluso su poder. Así que él ayunó 40 días y 40 noches. Y la Biblia dice que después de eso tuvo hambre. Bueno, este viene siendo prácticamente quizás uno de los versículos más obvios, ¿verdad? Si una persona ha durado 40 días y 40 noches sin comer, pues eso es bastante tiempo y obviamente que hay hambre. Y alguien dice, ¿por qué pusieron este detalle? Y Lucas lo va a poner ese detalle muy importante. Ahora, ¿por qué es importante? Porque Lucas quería que, o los apóstoles incluso, porque los tres mencionan esto,
querían que la gente, los oyentes, no pensaran que Jesús era una especie de espíritu o de fantasma. Porque Juan incluso en sus cartas, primera, segunda, tercera de Juan, el apóstol, hablaba de que Jesús, él había comido, ellos habían tenido compañerismo con él, lo habían visto, y él hacía mucho énfasis de que Jesús no era un fantasma, que era un ser humano, que era un hombre humano, que tuvo hambre, que tuvo sed, que tuvo situaciones reales, que era un hombre humano. Entonces, por eso pone este detalle de que Jesús tuvo hambre después de los 40 días, estuvo débil y vulnerable. Es como si dijera, vamos, al diablo, ¿verdad? Dame tu mejor tiro que tengas, tu mejor gancho, dámelo. A ver, para que mires lo que he venido a traer a este mundo. Ahora, y habla la palabra de que es el pinchador, el acusador, aquel que viene a tratar de sacar algo. Entonces, y le dijo, esta es la primera tentación que Jesús se enfrenta ante el acusador, ante el diablo, y dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Estamos en Lucas capítulo 4, versículos del 1 hasta el 20 y algo por ahí. Y dice, si eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, en otras palabras, solo dilo, si eres el hijo de Dios. Si tú eres el hijo de Dios, todo esto se hará, solamente pronuncia las palabras y se va a hacer. En otras palabras, le estaba diciendo Satanás, en la conversación me imagino con Jesús, ¿sabes qué? Yo también ya conozco un poquito acerca de la historia de lo que fue escrito antes. Donde allá en el Génesis tú dijiste al mundo, dijiste sea la luz y fue la luz, dijiste que las cosas existieran y existieron. Así que yo conozco que tienes el poder para hacerlo. Así que solamente lo que necesitas hacer es pronunciar las palabras de que estas piedras se conviertan en pan y se van a convertir en pan. Vamos, Jesús. Además de eso, tienes todo el derecho de comer, tienes hambre. Ahora aquí está la oportunidad. Jesús, tú eres el Jesús, tú eres el Dios preexistente. Así que tienes la capacidad. Cualquier rey mortal puede hacer esto. ¿Por qué tú no lo puedes hacer? Si un rey estuviera en tu posición, automáticamente hiciera las cosas así. Tú tienes la capacidad. Jesús responde a esta primera tentación apoyándose en el antiguo pacto que Dios había dado al pueblo de Israel. Y dice, escrito está, le respondió Jesús. Escrito está. Ahora, Jesús tenía que apoyarse bajo este antiguo pacto para presentar y para mover adelante lo que traía del nuevo pacto. Ahora, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan. Y él cita de Deuteronomio capítulo 8, donde está la imagen del pueblo de Dios que tenía hambre en el desierto. Dios proveyó comida todos los días y una autodependencia de Dios, etcétera, etcétera. Entonces Jesús está hablando de ese versículo. Si Dios proporciona maná del cielo en esos años, Dios estará todos los días en nosotros de autodependencia de Él. Y Jesús termina y dice, sino en cada palabra que sale de la boca de Dios. Y lo termina ahí. Lo termina, prácticamente lo destruye su argumento, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Aunque soy hijo de Dios, esto fue lo que Jesús dijo ahí. Aunque soy hijo de Dios, aunque he sido enviado a este mundo para hacer algo nuevo, para traer algo nuevo, no actuaré como por mi propia cuenta, no voy a actuar independientemente de lo que mi Padre dice, de mi Padre Celestial, porque al hacerlo estaría actuando como lo harían los otros reinos. Y mi reino no es de este mundo, mi reino es diferente. Estoy tratando de poner algo diferente en el mundo. Entonces Jesús dice, yo no me voy a parar a hacer eso, yo no voy a actuar por mi propia cuenta. Entonces dice el texto, lo llevó el diablo.
Lo dejó por ahí por un momento. Y Dios dice que se lo llevó el diablo. Aquí viene la otra tentación. Se lo llevó el diablo. Ahora, cuando hablamos de esto, ¿verdad? Parece como que es mágicamente que está aquí y luego aparece allá. No. Estamos hablando de un lapso de 40 días, por lo menos en ese tiempo. Lo llevó, ¿verdad? Dice que se lo llevó a la ciudad santa. Y lo hizo pararse en el punto más alto de la ciudad, del templo. Y nuevamente, esto parece como magia, ¿no? Pero no es así, en ninguna manera. Especialmente se fueron de un punto al otro, que estaba al suroeste, en la esquina del suroeste realmente del templo, a cientos de metros de altura, que tenía una pendiente, un barranco inmenso. Por ejemplo, algunos escritores de la antigüedad, como en el caso Josefo, dice que cualquiera persona que se parara en esa parte de donde estaban ellos, sufría de vértigo, pero fácilmente podías caerte de ahí. Entonces viene Satanás, y mire lo que hace Satanás. Satanás es astuto y siempre ha usado estas mismas trucos para hacer tentar a la gente, y a veces lo consigue, ¿no? Y luego dice Satanás, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no simplemente te tiras al vacío? Conviértete en un espectáculo, conviértete en algo extraordinario y toda la gente te va a admirar. Yo siempre he pensado, ¿no?, que lo que le estaba diciendo es así como se tira el Superman, ¿verdad? Pero le dice, ¿sabes qué? Si te tiras aquí y allá nomás caes abajo, te sacudes el polvo y nada te ha pasado. Trata, solamente aviéntate. La gente se dará cuenta de quién eres y vas a ser popular, vas a hacer un gran espectáculo. Ya lo fuiste ahorita en el río, ahorita falta que lo hagas aquí desde el pináculo del templo. Ahora, tírate. ¿Por qué no te arrojas? Aviéntate. Y luego Satanás va a usar la escritura otra vez, del Salmo 91, y cita este versículo. Dice, porque en la escritura dice que Dios enviará a sus ángeles. En el momento en que vayas hacia abajo, Dios enviará a sus ángeles, te va a detener y no vas a caer, no te va a pasar nada. Tus pies no tropezarán en la piedra. En otras palabras, Jesús está burlando de Jesús y le dijo, ¿no te prometió Dios de cuidarte? ¿No acabas de decir ahorita que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Entonces, que no tienes fe, no crees. ¿Qué pasó aquí? No. ¿Dónde está tu confianza entonces en lo que Dios te ha dicho, que Él te va a ayudar? ¿Tienes fe en Dios? Vamos, Jesús. ¿No crees? Acabas de decir eso. En ese momento estaba tentado Jesús, escúcheme bien, a hacer lo que muchos de nosotros somos tentados a hacer. Y esto es, a tratar de usar a Dios o a presumir de Dios. A tratar de usar a Dios. Y este es, desafortunadamente, el tipo de la fe moderna que tenemos en el día de hoy. Y a veces venimos con esto, mis hermanos, y creo que es más dañino de lo que a veces pensamos. Quizás esta es la fe que te ha apartado del camino de Dios. Quizás esta es la fe por la cual has abandonado el camino. Quizás esta es la fe que usted creció. Quizás este es el tipo de fe que tú has sabido y que practicas, quizás, o espero que no. Es la fe donde tratamos de manipular a Dios. Y decimos, es que si tan solo yo digo unas cuantas palabras y hago unas cuantas cosas, Dios tiene que hacer algo conmigo. Y luego dice, no tentarás al Señor tu Dios, contestó Jesús. Este es el asunto. Él está citando aquella situación cuando el pueblo de Israel entró al desierto.
y estaban haciéndose las víctimas y con esta mentalidad es que Dios tiene que hacer algo por mí. Es que Dios, si yo tan solo lo declaro, es que si tan solo yo lo digo, es que si tan solo yo lo pronuncio, Dios tiene que hacer. Es como que si pudiéramos ponerle la mano hacia atrás al Señor para que haga lo que nosotros queremos. En realidad ese tipo de fe no es la fe. Cuando estamos practicando ese tipo de fe, ya no estás practicando la fe del cristianismo. Estás practicando magia. Cuando creemos que si yo hago esto y hago aquello, Dios tiene que hacer algo. Y sabe que el pueblo de Israel decía, es que Dios tiene que. Y Dios no tiene por qué hacer nada. Tú eres y yo somos los que necesitamos eso del Señor. Entonces, cuando nosotros venimos a hacer esto, estamos realmente practicando magia. Tu religión se ha convertido en una superstición religiosa. Tu religión se ha vuelto pagana, porque no es esa la forma. Usted y yo no podemos manipular. Dios no es un rey en el cielo que está esperando que tú le pidas algo y lo suficiente y hagas ciertos sacrificios y hagas ciertas cosas para Él hacer lo que tú quieres que haga. Dios no está actuando o esperando que tú le llames la atención a Él. No. Cuando pensemos en Dios, pensemos en un Dios perfecto, en un Dios poderoso, Dios eterno y perfecto y celestial, que ya sabe exactamente lo que usted y yo necesitamos. Hay personas que dicen, que yo solamente tengo que declararlo. Bueno, eso es magia, en realidad. Ahora, estas fueron las primeras dos tentaciones que Jesús enfrentó. La tercera tentación, considero que esta en mi opinión es el evento principal. Recuerde, había pasado quizás mucho tiempo, ¿verdad? Satanás y el Señor, Satanás tentándolo de diferentes maneras. Creo que de los primeros dos, ¿verdad? Habían habido una especie, esto es como una especie de preámbulo en realidad. Habían pasado tiempo juntos, el uno al otro, habían pasado juntos. Entonces, la tercera es, creo, una de las áreas más complicadas y definitivas. La tentación, la número 3. Pero antes de entrar a la número 3, quisiera pasar un momentito para tratar algo muy importante. Porque aquí se trata del poder. ¿Por qué la gente con más poder tiende a descarrilarse más? ¿Se ha preguntado esto usted? ¿Por qué la persona? Es más, podríamos decir que los hombres, porque los hombres son los que normalmente tienen más, hay más hombres que tienen poder que mujeres, pero no queremos ser inclusivos. Vamos a poner las personas que tienen poder. ¿Por qué se descarrilan? ¿Por qué tienden a descarrilarse moral, espiritual y financieramente? ¿Por qué? Ahora, esto es lo que pasa. Muchas veces pensamos de que si en cuanto más poder tiene una persona, mejor persona podría ser, ¿verdad? Porque pues no tiene presiones económicas, no tiene presiones de ningún índole y quizás pudiera ser una buena persona. Pero en la realidad, la persona con más poder, con más influencia, con más fama, tienden a descarrilarse, a apartarse de los valores y de los principios. Escuchen. Y uno pensaría, ¿verdad?, que esa persona podía ser la persona que más mejor sería, pero la realidad es que no es así. Ahora, uno podría decir, ahora tengo el poder, ahora tengo la influencia, ahora que tengo riqueza, la aprovecharé para mi propio beneficio. Eso es lo que piensan los que tienen el poder, lo que tienen las finanzas, lo que tiene el poder financiero, lo que tiene el poder de la influencia. Dicen, ahora yo esto lo voy a hacer para mi propio beneficio y lo voy a usar para mi propio beneficio. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué no es el contrario? ¿Por qué la gente poderosa, en última instancia, a menudo no lo hacemos y realmente
Son muy pocas las personas que han usado el poder y la influencia y sus riquezas para el bien. ¿Y quiénes son los que usan esto? Las personas que son correctas. Pero en la gran mayoría, las personas con poder y con influencia realmente se descontrola todo su futuro. Descontrola su profesión. Y mire, ¿de dónde viene el poder entonces? De ahí viene el poder del abuso, ¿verdad? El abuso, el bullying. Ahora yo tengo el poder de controlar tu futuro, de controlar tu riqueza, de controlar tu vida, de controlar todo. Yo tengo el poder, tengo la influencia. Esto se da en todos los ámbitos. En nuestra vida, en la vida política, en la vida social. En todos los ámbitos se da. Usamos el poder para algo. ¿Y sabe a qué se debe esto? A una sola frase. La codicia. La codicia. ¿Por qué es que generalmente la persona que tiene autoridad y tiene todo esto y tiene influencia y tiene riqueza y tiene todo, no mejora? Por la codicia. Ahora, Jesús, durante su ministerio, Él enseñó y modeló este principio. De que las riquezas no deben de ser solamente para tu propio placer. Dijo, es más, todo esto le pertenece a mi Señor, al Padre. De que el poder no debe de usarse para su propio beneficio, o tus riquezas para tu propio beneficio, o tu influencia para tu propio beneficio. Jesús modeló esta parte. Y aquí es donde Jesús habló constantemente de esto. Ahora usted, según las estadísticas del mundo, en el mundo entero, todos nosotros que me están escuchando, somos ricos. Casi un 90% somos considerados personas ricas. Y todos nosotros estamos teniendo la misma tentación de usar el poder, de usar las influencias, de usar el dinero para descarriarnos por causa de la avaricia en nosotros. Entonces, Jesús va a decir constantemente, el reino que yo he traído, el movimiento que yo he traído, mi reino no es como esos reinos que usaban el poder, la influencia y el dinero para oprimir y para dañar y lastimar a otros. El reino que yo traigo es un reino donde es invertido, donde la gente es primero, el subalterno es primero. Y eso causó dificultad. Por eso, el diablo lo tomó otra vez, ¿verdad? Lo llevó otra vez, caminaron juntos y el tentador lo llevó a un monte muy alto, donde dice que le presentó, le mostró, mira Jesús, mira todo lo que está ahí. Posiblemente miraban hacia Jericó, miraban hacia otras ciudades alumbradas y lo interesante es que Lucas y Mateo van a hablar un poquito diferente. Dice que no solamente le dijo, te voy a dar la autoridad y te voy a dar esplendor, te voy a dar todo. Si tan solo reconoces que todo esto es mío, decía Satanás. Fíjese. Ahora, ¿qué es lo que tenías que hacer? ¿Qué? Lo presentó en la montaña. Todo esto te daré. Todo esto, tu esplendor y todo. Que si tan solo reconoces que me ha sido dado a mí. Y además sé por qué estás aquí, Jesús. Jesús, para eso viniste, para tener poder. Jesús, tú viniste para tener influencia. Esto es lo que tú quieres. Para eso viniste. Para tener influencia, para tener poder, para tener todo. Al cabo, todo esto te pertenece. Lo único que tienes que hacer es simplemente reconocer que es mío. No tienes que hacer por toda la vida, solamente en este momento. Solamente en este momento. Y le dijo, todo lo que tienes que hacer es inclinarte a mí y adorarme solamente. Ahora, no más ahora. Ahora esto es poderoso. Todo lo que tienes que es adorarme. Ahora, le dice, Jesús, aprovecha este tiempo. Todo esto va a ser tuyo. Tengo la autoridad de dártelo. Ahora, Jesús no había venido a cambiar un reino por otro o a hacer un trueque de un reino por otro. Jesús vino a establecer un nuevo reino. Un reino en que los corazones de hombres y mujeres fueran humildes y sencillos, un reino de conciencia, un reino donde la riqueza no es para los ricos y el poder no es exclusivamente para los poderosos, un reino diferente al reino que le estaba presentando Satanás a Jesús.
Y luego Jesús dice, aléjate, Satanás, porque escrito está, adorarás solamente al Señor y al Señor solamente servirás. Mire, lo que estaba ahí en balanza era algo, y quiero decirlo de esta forma, lo que estaba en la balanza entre si Jesús aceptaba estas invitaciones, estas tentaciones, estaba usted y estaba yo ahí. Si Jesús hubiera hecho esto, hubiera accedido a alguna de estas tentaciones, usted y yo no tuviéramos esperanza. Y porque el reino de Dios es diferente y lo que vino a establecer fue muy diferente, dice, y después de esto Jesús volvió a Jerusalén, a Galilea, se había hecho famoso en ese tiempo, y el poder del Espíritu Santo estaba con él, la noticia se había regado por todos lados, etcétera, etcétera. Y como para burlarse de Satanás, de haber salido victorioso de las tentaciones, no lo pudo hacer que le adorara, no pudo hacer que se aventara para hacerse popular, no pudo hacer que usara el poder para convertir las piedras en pan. Y bueno, como para hacerlo desatinar Satanás, Jesús se fue a una boda y allí la Biblia dice que él convirtió el agua en vino, no para él, sino para los invitados, ¿okay? Siempre pensando en los demás, porque ese fue el reino de Jesús, un reino desinteresado, donde los demás son primero. Ahora es interesante esto. Y creo que es el punto de toda la historia. ¿Y sabe por qué Jesús convirtió el agua en vino? Porque su mamá se lo pidió. Su mamá se lo pidió. Ahora quizás este debería ser el punto principal de toda la historia, ¿no? Di sí a tu mamá y no al diablo, ¿no? Porque, siendo honestos, ¿cuántos de nosotros, la vida de nosotros fuera diferente si le hubiéramos hecho caso a nuestra madre en vez de al diablo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que Jesús vino e hizo convirtió obviamente el agua en vino. Ahora, y esto es una de las cosas que Jesús, vamos a entrar a esto más adelante, Jesús dijo estas frases, y aquí es donde quiero que usted y yo meditemos también en esto. Dice, ni aún el Hijo del Hombre, dice, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de los demás. Ese es el reino que Jesús vino a hacer. No es un reino donde vamos a usar el poder y todo para mí, todo yo, todo para mí solamente, mi placer, mi propia vida. Esos son los reinos de este mundo, así piensan los reinos de este mundo. Pero incluso Jesús decía, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Así que cuando usted viene a la iglesia y venimos con esa actitud, voy a servir, voy a dar, esa es la actitud de los que pertenecen al reino de Dios. Esa es la actitud. Ahora, en este ministerio, dijo Jesús, no estoy por mí, sino estoy por ustedes. ¿Sabes qué valor ama Jesús más que los reinos de este mundo? ¿Sabe por qué estaba en la balanza? Estaba usted. Valora más a usted que a los reinos de este mundo. Por eso Jesús no accedió a caer en tentación. Ahora, termino con esto. Y quiero decir, vamos a tratar de terminar aquí. Jesús dijo, ¿de qué te sirve, en otras palabras, tener todo o ganar todo el mundo? Lo dijo al final casi, ¿verdad? ¿De qué te sirve, en otras palabras, tener todo? ¿Para qué te enfocas en todo? Ganar todo el mundo. Puedes tener toda la riqueza del mundo. Puedes tener toda la fama del mundo, todo el dinero del mundo, todo el poder del mundo. ¿De qué te sirve todo eso si al final pierdes tu vida? Si al final se pierde tu vida, o te pierdes a ti mismo, o pierdes a los demás. ¿Por qué la gente que tiene más y más no hace la diferencia? Las personas que son más admiradas, las personas que son más desinteresadas, son las que hacen la diferencia al final de todo.
Jesús dice, he venido a establecer un reino al revés, un reino nuevo, donde los primeros serán los últimos y los últimos serán primero. El poder sería palanqueado para los que no tienen poder, las riquezas serían para aquellos que están en necesidad y la influencia se aprovechará para aquellos que no tienen voz. Entonces, pero esto no sentaría bien en los líderes religiosos. No les gustó esta idea. Y por eso hubo tanta fricción con él. No les cayó bien de que los poderosos y los ricos y los influyentes fuera para ellos mismos, sino para los demás. Quiero decir esto. Todos estos reinos y toda esta gente poderosa de aquel tiempo, los líderes religiosos y el gobierno y Satanás mismo se unieron para aplastarlo, para crucificarlo. Pero al final Jesús los venció en la cruz por usted y por mí. Debemos dar gracias a Dios de que Jesús pudo decir no a los reinos de este mundo para establecer un reino diferente. Porque la tentación se trata más de lo que Jesús se rehusó a hacer por usted y por mí. Que Dios le bendiga, que tenga una buena tarde. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos permite. Gracias. Amén.